Buenas noches, soy Tatiana Solana y estoy feliz de presentarles hoy a nuestro querido doctor Luis Sierra Nirvesh. Él es, miren, aquí está, rápidamente lo vamos a conectar y así lo presento con ustedes. Estoy muy contenta de que Luis nos haya... Hola Luis, Hola, Tatiana, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de tenerte con nosotros. Gracias por haber abierto un espacio en la agenda en estos días que ya están tan llenos de compromisos y demás. Para los que no conocen a Luis, lo quiero presentar formalmente. Él es el doctor Luis Sierra Nirvesh. Es médico cirujano, especialista en deporte, él es ortopedista, es un estudioso acérrimo de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, es amigo de Body Medicine, meditador, una persona que tiene un importante trabajo personal y además de todo, músico. O sea, wow. Bueno, todo eso hago, pero no soy. Lo que soy todavía no sé qué soy. Estoy en esa búsqueda. Pero sí, me gusta hacer todo eso. Creo que todos tenemos ahí nuestras pasiones y sí, sí es algo que que me ha gustado hacer mucho, ¿no? Y bueno, me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto, te escucho. Vale, Em, pues les perfecto. quiero platicar un poco a nuestra audiencia, a toda la gente que se está reuniendo. Gracias por reunirse hoy. Yo tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de los que considero así como más llegadores al corazón y valiente y honesto de tu parte, que nos hiciste favor de regalarnos a los que hicimos este año la formación de Body Medicine con Nirdosh. Luis estuvo con un cuadro importante, complejo, digamos, que terminó en el hospital hace unos meses, pero a mí lo que me llamó mucho la atención, y por eso te pedí como un regalo de Navidad para toda la gente que pueda verlo, Ajá, el escuchar tu claridad y tu entendimiento para saber por qué llegaste a ponerte pues mal como te pusiste, ajá. porque lo que yo creo que es más importante para todos hoy, y tú me dirás si estás de acuerdo, es que aprendamos a... Creo que decir vivir sin miedo es demasiado pretencioso, porque el miedo es un sentimiento que todos experimentamos. Y que si decimos que no, además estaríamos mintiendo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo aprender a entender cómo el miedo nos puede ir jugando una serie de trucos para ponernos en un lugar no correcto, desde salud hasta emocionalmente y muchas cosas, ¿no? Creo que eso para mí es el, el Sí, mero objetivo de esta reunión contigo. buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Yo también estoy de acuerdo contigo. El miedo, ahí está, pero hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es básico, instintivo y animal, que es el que compartimos con los animales. Es ese miedo de cuando llega un depredador y automáticamente que te conectas con tu sistema nervioso simpático o con el vago dorsal, que es el que te lleva a la parálisis, ¿no? Entonces tenemos esas dos herramientas, lucha o huida, que es simpático, pelear, ¿no? O correr y paralizarme. Entonces, ese miedo es básico, pero hay un miedo que decimos de segundo orden, que es neurótico, que es el miedo a algo que no es real, sino a algo imaginado. Y este es el gran problema en mi intuición de esta cosa, ¿no? A la que le hemos llamado pandemia o como ustedes le quieran llamar. Sí, yo me dedico a la medicina, pero muy tempranamente me di cuenta de lo que había detrás de los conflictos de interés, de la falta de debate científico, de la censura y represión a otros científicos que estaban diciendo cosas importantes. Me cuestioné la prueba, que el mismo inventor de la prueba, que se llama Carrie Mullis, dijo que no era para eso, que no servía para eso, ¿no? Cuestioné
el tema de la inoculación, ¿no? Que en la nutrición ha creado muchísimas complicaciones hasta que el mismo inventor de la tecnología, que se llama Robert Malone, dijo, no se la pongan a los niños. Eso es grueso, ¿no? Que no tuvo experimentos en animales, no tuvo experimentos en humanos suficientes. Es un estudio, es un experimento muy radical. Vi los daños colaterales, el encierro, todas las medidas encaminadas no a que la gente estuviera sana, sino enferma. Entonces, pues simplemente me puse ahí. Y luego, más aún, conociendo las 5 leyes biológicas, pues entiendes la otra parte del problema, que es y no me voy a meter con si el bicho existe, si no existe, si no lo han aislado ni purificado, si es natural, si es creado, si es una toxina creada en laboratorio, porque aquí podríamos meternos en mucha controversia, pero lo que me quiero meter es un poco es qué pasa con la otra parte, que es cómo te conectas desde tu interior, que es este miedo neurótico, ¿no? Porque no es un miedo real, no es un león que te está cayendo. Cuando te cae un león encima, realmente, sí, tu cuerpo se echa a andar y activas el corazón y activas los pulmones y activas las suprarrenales y los músculos y movilizas glucosa, dilatas las pupilas, te aceleras, todo se acelera cuando te cae el león. Pero cuando el tema es no hay un león, sino hay algo ahí que no sabes qué es. Y ahí es donde las 5 leyes biológicas le ponen todas las piezas al rompecabezas y comprendes qué está pasando desde la otra parte, que no es la historia que nos están contando, y es que somos animales y creamos cambios. Probablemente no todos allá atrás conozcan las 5 leyes biológicas, pero creamos cambios encaminados a sobrevivir en base a lo que nuestro sistema está percibiendo. Los cambios que generamos tienen un objetivo inteligente y es apretar un botón de alarma que hace a tu cuerpo reaccionar y decir qué necesito, qué órganos necesito activar para reaccionar ante esto, ante esta amenaza, que si dura 3 minutos, está bien y el cuerpo regresa al equilibrio. Se sale de este miedo neurótico, yo le digo así, el miedo neurótico. Pero cuando el tema no es 3 minutos, sino 3 meses, y tú tienes apretado el botón de alarma, tú te enfermas. Y cuando no son 3 meses, sino 2 años, y tú tienes apretado el botón de alarma, tú te enfermas. Y ahí estoy, y ahí estamos, y ahí estás tú, y ahí está el mundo, en esa tensión sostenida que a mí empezó a permearme, como yo creo que a todos nosotros, porque hay una cosa que se llama inconsciente colectivo. Seguramente han visto los peces como nadan todos parejitos, estamos todos conectados, ¿no? Es muy claro que hay algo que nos conecta a todos. Cuando hay una situación de paranoia, de estrés, de tensión, aunque tú digas, yo conozco el modelo y conozco lo que hay detrás, tú no puedes evitar desde tu inconsciente entrar automáticamente en este miedo globalizado, en esta paranoia que permea a todos, porque además se empieza a ir gente, se empieza a enfermar personas, y entonces un poco es contarles mi historia, qué pasó conmigo, ¿no? Porque además muchos me lo preguntaron, ¿por qué te enfermaste? Y yo lo primero que les digo es, sí, porque soy humano y todos los humanos nos enfermamos, a pesar de que conozca el modelo de las 5 leyes biológicas, que como les digo, le pone las piezas al rompecabezas que le faltan. Tengo un inconsciente y el inconsciente no te pregunta y controla el 95% de tus acciones y de tus reacciones. Entonces, independientemente que hay un bicho en el aire que nos está matando a todos, o no hay bicho, nadie lo ha aislado ni purificado, ¿no? Este miedo está instalado ya de manera general en todos nosotros. Y yo creo que yo estaba ahí. Yo me enfermé en agosto. Esta es mi historia. Yo me enfermé en agosto, más o menos a mediados de agosto, de una neumonía de focos múltiples.
pericarditis, extrasístoles, o sea, mi corazón se volvió loco y pues me puse mal, me tuvieron que hospitalizar, estuve una semana internado y fue una cosa pues muy fuerte para mí. Yo cuando me enfermé, o antes de enfermarme, yo ya tenía la intuición de qué estaba pasando conmigo y ahí les va. Esta simpaticotonía continua, ¿no? Ya estás en tono simpático por estrés de chamba, por todas las cosas que nos pegan en la vida. Pero además un amigo mío se murió un poquito antes, menos de un mes antes de neumonía por el bicho, con 2 vacunas encima además, ¿no? Y se fue. Y son golpes fuertes, te van generando conflicto, ¿no? Hay otra historia detrás y necesito irme para atrás porque así me van a entender un poco qué pasó conmigo. Yo estoy divorciado, tengo 3 hijos, estoy divorciado y tuve una separación hace 6 años de la mamá de mis niños, en la cual yo sufrí mucho. Yo digamos que me conecté con una ansiedad, me entré en depresión. Yo sentí que había perdido todo en ese momento cuando eso sucedió. Tu familia es tu manada, otra vez somos animales, y cuando tú pierdes a tu manada, y eso a mí me sucedió, yo me salí de donde vivía, yo sentí que había perdido esposa, hijos, cosas materiales, todo, ¿no? Digamos que fue una de estas situaciones en las que vuelves a empezar, en las que tocas fondo, te deprimes enormemente, psiquiatra por unos meses. Ahí fue cuando empecé a meditar, que fue lo que me sacó de todo este tema. Pero se los pongo como antecedente porque a mí me costó mucho trabajo salir de ahí. Fue muy duro para mí. Bueno, un mes antes de que yo me enfermara, se enfermó ella, la mamá de mis niños, grave. Eh, También neumonía, eh, fiebre muy fuerte. Ella ya tenía un tema de disautonomía, que es una cuestión en la que te desmayas muy fácilmente, ¿no? Y obviamente con esta cosa se potencializó, estuvo prácticamente acostada durante 2 semanas, no se podía levantar, estaba conectada. El tema de la disautonomía parte de una cuestión animal, que es esto que les decía de la inmovilización, que es estoy atrapado sin salida. Ella se sintió atrapada sin salida y creó esta cosa. Entonces la llevó a una cuestión tan grave que incluso casi se va, ¿no? Y esto para mí fue muy fuerte, porque cuando tú te separas de la manada, pero finalmente ahí está, y si nos conectamos con los animales, yo entré en una cosa que se llama miedo territorial. El miedo territorial es está en amenaza mi manada. Tenemos una manada original que son papá, mamá y yo, es nuestra manada inicial o nuestra tribu inicial. Y después formamos nuevas manadas y una de ellas pues, es la familia. Cuando hay una amenaza en el territorio fuerte, la hembra pierde la voz se pierde ante un miedo grave. El sentido biológico es me callo para que el depredador no me escuche, ¿no? El bacho activa los bronquios y bufa. El hecho de bufar, que es este sonido que hacen los machos amenazante hacia el depredador o hacia el animal que amenaza a la manada, esto es creado por los bronquios. Hace muchos miles de años creamos estas dos reacciones, que son la reacción femenina y la reacción masculina ante el miedo territorial. Cuando la madre de los cachorros está en peligro y muere desgraciadamente, los cachorros también, esto sucede en la naturaleza y nosotros tenemos ese miedo metido ahí muy fuerte. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Primero me enfermé de la garganta, porque además yo soy zurdo. Los zurdos tenemos una particularidad que podemos trasladar
el foco que encendemos en el cerebro hacia el miedo masculino o el miedo femenino. O sea, a veces nos podemos conectar de un lado o del otro. Yo inicié con garganta, me dio una laringitis. Después me constelé, activé los dos focos e hice una bronquitis. No sé si me estoy explicando con esto. Sé que hay gente que no maneja tanto las leyes biológicas, pero la amenaza territorial activa, en resumen, a la laringe y a los bronquios, y yo activé los dos. Y la otra cosa que activé es este miedo mortal, que es lo que está parando de cabeza a la humanidad en este mundo. El miedo a morir es muy grave porque es el miedo más grande que tenemos. Cuando una persona tiene miedo a morir, lo que hace su cerebro a nivel de su tronco cerebral es un tejido endodérmico que controla los alvéolos pulmonares y las células caliciformes, que son las que producen el moco. Lo que le dice el cerebro al pulmón es: estás en peligro de morir, tienes que respirar mejor, tienes que ventilar mejor, activa los alvéolos, activa las células caliciformes para que movilicen todo esto. Entonces, el pulmón, y esto lo descubrió el doctor Hammer y lo demostró en miles de pacientes, que cuando hay situaciones de estrés grave mortal, el pulmón se activa y fue demostrado, por ejemplo, después de las grandes guerras mundiales, ha habido grandes pandemias de problemas pulmonares. Cuando se resuelve ya, terminó la guerra, se resolvió el conflicto, después viene una pandemia de tuberculosis, ¿no? Eso ha pasado después de las grandes catástrofes. Entonces, el pulmón es activado cuando tú te sientes con miedo mortal. Y eso, junto con una bronquitis activada por el miedo de amenaza territorial, una laringitis y finalmente, y aquí entró otra cosa que es importante que platique, y es otro órgano muy importante que complica muchos cuadros, es el riñón. El riñón lo diseñaron los primeros peces que salieron del agua hace 400 millones de años. Imagínense que se empezaron a calentar los mares, los peces tuvieron que salir de ahí, pero en un brinco evolutivo tuvieron que desarrollar un sistema para retener líquidos. Ese sistema es el riñón y son los túbulos colectores renales. Pero los peces, estos estaban en un ambiente extraño, en un ambiente que no era el suyo, en gran incomodidad, en peligro de muerte, en un lugar que no era el de ellos. Automáticamente asociaron el estar en un ambiente extraño, desamparados, abandonados, solos y en peligro de morir, con el reabsorber líquidos. Si un náufrago que se queda varado en el mar, activa esto y reabsorbe líquidos, es una cosa súper inteligente, porque yo necesito agua para sobrevivir. Primero, oxígeno y luego agua. Yo me conecté con esto porque cuando ella se enfermó, se aisló en una casa de una amiga. Y yo tuve que regresar a la casa donde tuve que salir con muchísimo dolor, a cuidar a mis niños, a vivir ahí, a encargarme de toda la manada. Y para mí fue súper fuerte, fue súper tensionante regresar ahí y entender que ella estaba en peligro. Yo tenía ahí miedo mortal por ella. Entendí que estaba activando el prófugo, que es este programa, estaba reteniendo líquidos. Entonces, cuando esto sucede, se complica cualquier programa en evolución. O sea, una neumonía, si tú retienes líquidos, se complica muchísimo. Y esto es lo que me pasó. Salí positivo, sí. Salí positivo a la prueba, pero la prueba es altamente inespecífica. Y entonces, pues ahí estuve yo, ¿no? Entendiendo de dónde venía una parte de mi problema. El conflicto territorial, cuando a mí me internaron, el conflicto territorial se resolvió porque ella se curó y regresó a su casa. Entonces, para mí fue muy claro,
ella se curó, resolví el conflicto territorial y me enfermé. Tan pronto ella estuvo mejor, yo me enfermé. Y eso sucede. Cuando sales de la tensión, del estrés grave, ahí no te enfermas. Te enfermas cuando de repente ya te puedes relajar. Entonces, ahí es cuando viene el proceso inflamatorio pulmonar, el proceso inflamatorio bronquial y la retención de líquidos ya estaba ahí. Entonces, pues simplemente me paró de cabeza, ¿no? Estaba obviamente con un proceso de inflamación global, en fiebre, la mitad de los pulmones tomados. Y bueno, pues fue una experiencia súper fuerte, porque yo siendo médico, estás acostumbrado a lidiar con estas cosas y a tratar pacientes, pero nunca estar del otro lado. Y yo estaba ahí, solo, en prófugo, ¿no? Se ha demostrado que los enfermos en las terapias intensivas, si dejan que sus familiares entren y los toquen y los apapachen, mejora la función renal. Es súper fuerte este rollo, pero así es. El aislamiento, extrañamente, o bueno, no extrañamente, porque sabemos por qué es, pero el aislamiento te hace entrar en este programa y complicarte, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hice yo? Primero dije, a ver, ok, ya me enfermé, ya entendí por qué estoy enfermo. Ahora, ¿qué hago para salir de ahí? Y entonces ahí fue cuando entró, sí, mi conciencia, porque yo había partido de una enfermedad activada desde mi inconsciente. Entonces, ahí desde mi conciencia, yo lo que pensé fue, ¿cómo salgo de esto? Y lo primero que dije fue, necesito sentirme primero seguro, ¿no? Que es muy difícil cuando estás hospitalizado. Pero para salir del prófugo, para salir de este conflicto del prófugo, lo que necesitas es contacto, interacción y seguridad. La seguridad, de alguna forma, la obtuve escogiendo a mis médicos, que eran amigos míos. Entonces dije, a ver, me trato con un médico en quien yo confío muchísimo y que sé que me va a tratar bien y que le va a echar toda la artillería. Ahí sí entra la medicina, ¿eh? Ahí sí entran los antibióticos, los esteroides, los expectorantes, el manejo de líquidos. O sea, eso no hay que satanizarlo. Y tampoco lo otro. Aquí hay que No, creer. bueno, estabas en una urgencia objetiva, Claro, ¿no? Que es, necesito hacer algo para salir de este cuadro. claro. Entonces, la medicina en ciertos aspectos es maravillosa. En otros está de cabeza y necesitamos transformarla. Pero sí, cuando estás ante una situación, sí, ahí entra el tratamiento médico. Entonces, ahí la verdad, como médico, pues me sentí seguro, escogiendo a mi doctora, que es una doctora que quiero mucho y que ha tratado muchos pacientes de esto. Y a pesar de que tiene la intuición oficial, yo dije, sí, me pongo en tus manos y ahí estoy. Y eso me dio seguridad. Lo otro fue el rollo del contacto. Dije, pues no puedo tener contacto, no puedo abrazar gente, no puedo tener contención. El contacto se ha demostrado que es poderosísimo para sanar muchas cosas. En los mismos bebés que nacen antes de tiempo, que están mal, ¿qué les dicen a sus mamás? Pégatelo al cuerpo. Cuando te lo pegas al cuerpo, el niño empieza a mejorar, porque somos seres sociales. Eso no lo podía tener. Entonces lo que hice fue decir, a través de la interacción, me rodeo de gente que de la mejor manera posible me pueda apoyar, hacerme sentir que estoy contenido, que estoy apoyado. Y ahí fue cuando simplemente subí un mensaje a redes sociales avisando que estaba enfermo y de ahí llegó toda esta cosa, toda esta buena vibra, interacción, palabras de aliento, vibración, sonidos, reiki, oraciones. Esta situación que me hizo decir, estoy acompañado, Acompañar. estoy acompañado, el sentirte acompañado te saca de ahí. Y lo otro que dije fue,
conscientemente decir, no me voy a apanicar, porque si yo entro en miedo, y esto es probablemente de las cosas más difíciles, porque otra vez, el miedo básico, el miedo animal, ahí está, ¿no? Pero si tú además le metes el miedo neurótico, tú estás perdido. Y yo estoy convencido de que la mayor parte de la gente que se complica de estas cosas tiene muchísimo miedo de morirse. Y entonces, cuando tú tienes mucho miedo de morirse, empiezas a echar a andar este programa del pulmón. Entonces lo que yo dije fue, me rindo. Y ahí sí eché mano de la paz, el silencio, la meditación. El decir, voy a hacer un retiro del silencio y de conexión conmigo mismo por el tiempo que sea necesario. Si conozco las 5 leyes biológicas, quiere decir que en 3 semanas esto tiene que estar mejor. Si yo le dejo a mi cuerpo que solito sane, ayudado por la medicina, obviamente, ¿no? Pero si yo me relajo, acepto lo que hay, me rindo ante la enfermedad, a veces no hay que luchar, sino rendirte y decir, aquí estoy, esto me tocó vivir, es una aventura. Si me toca irme, es, es perfecto, está bien. Si me toca no irme, también es perfecto. Es una situación que tengo que vivir y tengo que atravesar. Y entonces dije, me relajo, me relajo y confío, confío y confío y me dejo de pelear con esta cosa. Yo siento que esa parte fue muy importante para que yo empezara a mejorar. A pesar de que me venía de repente la ansiedad y que sentía que no podía respirar, el miedo animal, ¿no? Desde mi cabeza yo era tranquilo, respira, salirte del miedo neurótico, recordar las 5 leyes biológicas, entender que el cuerpo solito llega al equilibrio. Y pues simplemente fue entender pues que la biología es perfecta, que tienes que, más que luchar con la enfermedad, entenderla. Entender que el cómo reacciona nuestro cuerpo ante las situaciones que vivimos externas es sumamente inteligente. A mí me gusta mucho eh, poner a la gente a visualizar a un animal con artritis o con epilepsia o con lupus. Y les digo, ¿alguna vez has oído que esto suceda en la naturaleza? Pues no, la esclerosis múltiple, ¿no? No, algo está pasando con nosotros. Este componente emotivo, cómo me conecto conmigo mismo y con la vida, esto es lo que nos está complicando en una gran parte. Cuando tú entiendes esto y decides ante cualquier enfermedad primero hacerle caso a tus síntomas, porque la medicina tiende a reprimir los síntomas. Te reprimo la gastritis, te reprimo el dolor de cabeza, te reprimo el dolor de espalda, te reprimo. Tendemos a querer esconder los síntomas porque nos han enseñado a que la enfermedad es mala, que no está bien estar enfermo. Y aquí hay que darle la vuelta y entender que la enfermedad, entre comillas, que no es una enfermedad, es un abuso de un recurso biológico de supervivencia que está diseñado para hacernos sobrevivir en 3 minutos. Eso es lo que nos lleva a una situación complicada, independientemente de lo que haya afuera. Entonces, muchas veces el tema es, no interfiero con la sabiduría de mi cuerpo, no hago nada, me regreso. Para mí fue una gran oportunidad de decir, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? Primero, sí, tengo miedo. Dos, tuve un tema territorial muy fuerte que afortunadamente se arregló. Y tres, necesito sentirme contenido, ¿no? Y cuatro,
empecé a pensar y decir, a ver, me estoy ocupando de todo el mundo menos de mí. Entonces, para mí fue una gran oportunidad para regresar a mi centro, regresar a mí, respirar, ocuparme de mí, hacer mis ejercicios, comer bien, ¿no? Y esta cosa que es en una situación de tensión grave, grande, a veces cuando te llegan, en ese momento dices, te conectas con la víctima, ¿no? Con el, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y cuando te conectas ahí, en vez de entenderlo como una aventura y una experiencia que te puede hacer crecer, pues no obtienes nada. Y entonces, de aquí yo lo que obtuve fue, ¿qué aprendo yo de esto? Y aprendí muchísimas cosas. Lo primero es que hay que regresar adentro conscientemente y seguido, ¿no? La vida nos lleva a perdernos en las estupideces que están afuera de nosotros y a sufrir por tonterías. Esos sufrimientos de segundo orden, neuróticos, son los que realmente nos enferman, ¿no? Cuando entiendes que sufres por tonterías y que enfermamos por nuestros sufrimientos sufrimos por estupideces, entonces la enfermedad es una estupidez humana. Y entiendes que puedes salirte de ahí y que puedes simplemente conectarte con la salud, conectarte con estar sano. Es muy diferente que voy a estar sano. Conectarte con la salud es distinto a no me quiero enfermar, porque en el no me quiero enfermar, te pones tu cubrebocas, te pones tu careta, te pones 3, 4, 5 y muchas más inyecciones que te van a poner porque necesitas óxido de grafeno para que puedan, para que puedan controlarte muy bien al rato, ¿no? Necesitas, entonces, cuando tú quieres no enfermar, te aíslas y entras en prófugo, entras en miedo mortal y activas a tus pulmones, ¿no? Y empiezas a comer mal y empiezas a no asolearte y el sol es maravilloso para la salud y empiezas a no conectar con la naturaleza y empiezas a no contactar con gente y a no abrazar y a no dar besos y entonces resulta que las medidas tomadas en vez de sanarnos nos están llevando a enfermar más, nos están inmunodeprimiendo, nos estamos desvalorizando. Toda la temática que hay en torno a esta cosa está totalmente manipulada. Cuando tú entiendes esto y entiendes el modelo y qué más hay detrás, pues entonces entiendes que simplemente te puedes relajar y decir, acepto esto, acepto lo que hay, la vida es maravillosa y pues te relajas en lo que necesite suceder con todo esto, ¿no? Entonces, pues para mí fue una gran oportunidad de crecimiento, un tocar fondo, que ya lo había, ya lo había vivido. 6 años atrás. Y ahora fue pues tocar fondo con la enfermedad y volverte a levantar. Y cuando te vuelves a levantar simplemente entiendes que la vida es maravillosa, que no puedes vivir con miedo. El miedo es la raíz de todas las enfermedades. Si tú vives con miedo, estás muerto en vida. Entonces, tienes que aprender a decir, confío en mí, confío en mi cuerpo. Y yo lo hice. Yo desde que empezó esta cosa, yo dije, yo voy a confiar en mi cuerpo y a cachar esto, lo que sea, lo voy a cachar de manera natural. Y si en ese andar, pues me toca algo grave, pues bueno, confío en mi cuerpo en que lo va a sanar. Si me toca algo leve, pues también confío en mi cuerpo. Pero finalmente fue decir, la naturaleza es sabia, ¿no? Hay, hay un libro que a mí me sirvió muchísimo para ponerme en este lugar. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero se los recomiendo muchísimo y se llama Virusmanía.
Virusmanía es un libro que te habla de cómo la industria médica ha creado, muy bien documentado, con muchísimas referencias, ha creado todas estas cosas, ¿no? Eh, Cuando tú entiendes qué hay detrás y te empiezas a conectar con que el cuerpo es sabio, no estamos en lucha contra los microbios, porque eso es importante. Llevamos 6 millones de años en simbiosis, viviendo junto con los microbios. Tenemos del 60 al 90% de nuestras células son microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿no? Los Nuestro microbios, zoológico personal. sí, los microbios nos ayudan a reparar nuestros tejidos. Están presentes en nuestros tejidos más básicos, que son los endodérmicos, los hongos y las micobacterias, ¿no? En nuestros tejidos intermedios, que son el músculo esquelético, el tejido conectivo, la sangre, están las bacterias. Las bacterias están ahí por algo y son activadas por nuestro cerebro. Las partículas virales se manifiestan en reparaciones de los tejidos más nuevos que tenemos, que son los ectodérmicos, que son la piel, las mucosas, el cerebro, todas nuestras pieles internas. Un virus es una partícula que utilizan las células para comunicarse entre ellas cuando están en una situación de estrés biológico. Y eso no lo digo yo, lo dicen grandes virólogos que están siendo censurados. Los virus son otra cosa, ¿no? Tendríamos que meternos a desmenuzar cada uno de los detallitos que hay detrás de esta cosa que está siendo creada. Pero aquí, un poco el tema y la gran pregunta es, si a ti te dijeran que esto va a durar para siempre, ¿qué harías? ¿Te pondrías una y otra más, y otra más, y otra, y otra? ¿Y las áreas? ¿No? ¿Vivirías encerrado por toda la vida? Dicen, no, ya se va a acabar. Y luego, ahí viene la siguiente, la siguiente, y la siguiente. Bueno, pues hay muchas cosas que se podrían discutir ahí. Lo que sí es real es que hay muchos que están dando la otra versión y no son tontos, son científicos muy reconocidos. Entonces, aquí viene a mí me están presionando, yo ya estoy hasta el gorro de que me estén diciendo, de que sí, estamos metidos ahí, desgraciadamente, en esta opresión, represión, crítica, eh, que llega a ser no solo molesta, sino que incluso te hace dudar mucho de tu misma intuición, ¿no? Y bueno, yo he aprendido conscientemente a entender que cada quien trae su camino y yo he decidido no pelear abiertamente en este sentido. Lo hice algún tiempo, pero ahora simplemente entiendo que cada uno trae su camino en cuanto a intuición de esto. Pero sí creo que si no cambiamos conscientemente nuestra forma de mirar a la naturaleza de afuera, a nuestra naturaleza, y empezar a confiar en nosotros mismos y a tomarnos la responsabilidad de nuestro proceso de salud, este mundo se va a ir a un lugar muy enfermo en todos los sentidos. Estamos de cara a una situación muy compleja que apenas empieza, no se va a terminar y necesitamos que la gente despierte y que despierte desde la conciencia, desde el entendimiento, desde la confianza, desde el amor. No podemos ya nunca abrazar gente. No podemos ya nunca darle besos a nuestros seres queridos. No podemos encerrarnos para siempre.
es entender que tenemos que perder ese miedo, que sea lo que sea que ahí esté, nuestros cuerpos son sabios y la naturaleza tiene sus mecanismos para regular muchas cosas biológicas. Y bueno, pues a mí esto lo que me dio fue como reforzar esta idea y entender que la vida es súper corta. Estamos aquí, yo le digo, en un estornudo cósmico. Entonces, sí, entonces es decir, ¿vale la pena estar así? ¿Vale la pena tener tanto miedo? ¿Vale la pena no respirar? Cuando la respiración, la ventilación, la oxigenación, te saca de este estrés, de este miedo. El tú respirar dióxido de carbono te mete ahí. Lo que necesitamos es meternos a la calma, a la tranquilidad. El vago nuevo, o ventral, o mamífero, que es el nervio de la conexión, de la contención, del amor, de la empatía, se activa con oxígeno. Es altamente Mm. dependiente del oxígeno, ¿no? Cuando tú te pones una cosa de estas, Te estás desconectando de... claro, te desconectas del parasimpático, entras en tensión. Las dosis normales son de 400 a 700 partes por millón. Dentro de un cubrebocas tenemos casi 9,000 partes por millón de dióxido de carbono. No estamos respirando. Yo me lo pongo así, así cuando vienen mis pacientes, pero me lo bajo tantito para realmente, Para respirar. sí, porque sé lo que pasa y es algo que no, la gente no está viendo, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Es finalmente entender que vale la pena tratar de volver, al menos, yo no les digo, cambia tu forma de ver, así, sino simplemente ábrete a ver otras versiones de la realidad. Porque si tú simplemente abres tus antenas y te empiezas a cuestionar y a decir, a ver, esto, ¿desde dónde me lo están diciendo? ¿Dónde está reportado? ¿Quién lo publicó? Eso a mí me parece inaudito que en mis compañeros médicos nadie se lo cuestione. Yo trabajo en un hospital grandotote. Bueno, estoy solo. Estoy solo aquí con esta visión distinta de esto. Y no es que sufra, ¿eh? Yo estoy seguro de lo que sé y de mi intuición y de lo que pienso. Pero el mismo médico está asustando a la gente, a las personas. Las personas están apanicadas, estamos entrando en estrés, en depresión, en ansiedad, en desvalorización. Esos son los efectos colaterales. Esto es lo que va a matar más gente que cualquier otra cosa. Entonces, hay que cambiar, tenemos que regresar a la tierra, regresar a nuestro ser, entender qué está pasando conmigo, por qué tengo tanto miedo, qué está pasando con mi familia, qué sentí cuando se murió esta persona, cómo suelto mis emociones reprimidas, cómo suelto esta tristeza, esta ira, esta desesperación. Yo estoy convencido de que los médicos no en un futuro lejano, en un futuro hoy, tienen que ser médicos y psicólogos. Y si no son psicólogos, tienen que empezar a conectar con ustedes, que tienen la capacidad de lidiar con todas estas cosas. El 90% de las enfermedades vienen de ahí, de cómo me estoy conectando conmigo y con la vida. Y si no entramos a ese espacio, en el que de veras nos ocupemos de nosotros mismos, de voy a buscar estar sano, y eso es sano físicamente, me ocupo de mis enfermedades, médicamente sí está bien, pero entender por qué me enfermé de esto, y esto te lo dicen las 5 leyes biológicas, ¿sí? ¿Por qué me enfermé de esto? Y el recuperar un poco el poder Claro. personal, ¿no? Al comprender que estas enfermedades, que yo ya mejor les llamo padecimientos, ya no me gusta la palabra enfermedad, Sí, pues en muchos casos es el proceso de sanación del cuerpo.
Sí, posterior a este estado de emergencia en el que de pronto nos ponemos, porque ahorita estamos muy enfocados en este tema, gracias a tu testimonio, pero hay un montón de diagnósticos que se están generando en torno a muchos otros padecimientos que también ponen a la gente en un momento de terror y eso les genera muchos síntomas más y muchos padecimientos más, ¿no? sí, sin duda. Y esa es la razón por la cual esta cosa tiene tantas variantes. Pues sí, tantas variantes como intuiciones hay en la gente de qué es lo que a mí me está generando conflicto. Si tengo un tema un tema de territorio grave, fuerte, ¿no? De contrariedad, pues ahí impacto más a mi estómago, ¿no? Si tengo un tema más eh, pulmón, de miedo mortal, pues impacto a mi pulmón. Si tengo un tema de abandono, de existencia, de refugiado, impacto al riñón. Si tengo, en fin, hay, cada órgano se activa inteligentemente ante la cuestión que estamos viviendo y cómo estamos percibiendo nuestro ambiente externo. Entonces, cuando lo comprendemos, entonces, que fue un poco lo que yo entendí es, conscientemente decido cómo salirme de aquí. ¿Qué tengo que hacer para que esto deje de ser un problema? ¿Qué tendría yo que hacer para que esto que me está afectando ya no sea así? Y eso es una pregunta que es una pregunta de Luis Felipe Espinosa, que a mí se me hizo súper sabia, ¿no? Que es mi maestro, ¿no? En este tema. Y es, a ver, todo esto que me está pasando, ¿qué tendría yo que hacer para que sea diferente? Y de ahí partes en una búsqueda. Si tu tema es una desvalorización, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me conecto así con la gente? Si tu tema es territorial, si tu tema es básico, ¿no? Si tu tema es protección, en fin, aquí un poco la invitación es a los que no conozcan el modelo, es un, es un tema, un modelo que te puede llevar a a la libertad de entender tu cuerpo, de entender cómo funcionas, cómo funciona la naturaleza y cómo tú puedes, en caso de enfermar desde tu inconsciente, porque tú no lo puedes evitar, todos disparamos programas de supervivencia o programas biológicos especiales, así se llaman también. Entonces, cuando tú ya entendiste que detonaste desde tu inconsciente un programa de supervivencia, tú desde tu conciencia y desde tu valor, porque hay cosas que no puedes trabajar ahí, hay cosas que tienes que trabajar desde el inconsciente. Yo estoy, yo estoy trabajando mucho con Beatriz Arcos, que hace hipnoterapia, nos mete en el inconsciente y ahí empiezan a salir muchas cosas y empiezan a sanar muchas cosas que estaban metidas ahí desde hace muchos años, ¿no? Que crean tu personalidad, tu programación, tus condicionamientos que te llevan a conectarte con la vida de ciertas formas. Y cuando tú ya entendiste cómo te conectas con la vida, entiendes por qué te estás enfermando de esto. Y entonces pues, se te abre el mundo, ¿no? Y abrazas a la enfermedad como una cosa increíble y maravillosa que te está diciendo tu cuerpo. Abrazas al síntoma como un gran mensajero que te está trayendo un regalo y te está tocando la puerta y te trae un regalo, te está diciendo, oye, traes esto. Y lo que hacemos es, en vez de recibirles el regalo, les cerramos la puerta, ¿no? Un Claro. mensajero que viene de muy lejos a decirte algo de ti. Y, y bueno, pues cuando tú en vez de hacer eso le abres la puerta al síntoma, entiendes qué es el síntoma, entiendes por qué llegó esto, en qué fase estás, si estás en tensión, si estás en relajación, si estás en la epicrisis, que la epicrisis son todas las reacciones exageradas, los infartos, las diarreas, los ataques de asma, las epilepsias, El vómito. el vómito.
La medicina no sabe esto. Y cuando yo lo entendí, pues simplemente te das a la tarea de decir, este modelo tiene que ser divulgado y tiene que ser conocido, porque ni siquiera los médicos lo conocen. Y sienten que la epilepsia es porque se descompuso tu sistema nervioso. Y sienten que la gastritis es porque se descompuso tu estómago. No se descompone. Está creando un proceso muy inteligente para hacerte sobrevivir ante lo que estás viviendo. Y bueno, pues eso fue el entenderlo. Para mí fue una gran aventura porque me observé en el proceso. Entendí que traía el miedo territorial, que activé a los bronquios, que activé al pulmón porque ella se estaba poniendo muy mal, que activé al prófugo por mi situación de incomodidad, de soledad y sentirme altamente vulnerable en esa situación. Estaba conectado con suero y entendí que estaba, todas las noches me despertaba sudando. Y esas son las glándulas sudoríparas apócrinas, que son las que se activan en tensión. Cuando tú vas a dar una plática y te pones nervioso y empiezas a sudar, son esas glándulas. Simplemente cuando estás dormido en relajación entran en epicrisis y te crean estos sudores nocturnos y temblores que te despiertan. Que para la medicina tradicional pues le dio fiebre a esa hora. No, es entender cómo funciona esto, cómo funcionan las curvas, simplemente te saca de ahí y te mete a un profundo entendimiento de tu ser, de tu cuerpo, pues cachas que el proceso de salud y enfermedad no es más que un ir y venir, es un equilibrio, es un yin y un yang, ¿no? Es una balanza tan maravillosa que vale la pena dejarla ahí quieta. Y a veces es nada más cruzarte de brazos y decir, bueno, a ver ahora dónde me lleva esto. Observar, ¿no? Y ver, Estamos como tan acostumbrados a hacer, porque esta cultura en la que vivimos lo que te obliga es como hacer, eso te hace eficiente. Y de pronto el sentarte a observar podría ser darte mucho más claridad que estar haciendo sin ton ni son, ¿no? claro, sí, sin duda. O sea, el animal solo es. No quiere ser, un chihuahua no quiere ser un San Bernardo. Los animales son y son perfectos como son. Y nosotros hemos, nuestra corteza prefrontal y todo el cerebro nuevo que hemos creado, que tiene claras cosas maravillosas, pero por otro lado nos está fregando, ¿no? Necesitamos regresar a ser más animales, a solo ser y contemplar la vida, dejarla pasar, respirar, entender que ahí está la felicidad y ahí está el bienestar. El proceso de enfermedad viene cuando tú estás fuera de ti, cuando tú estás lidiando con las cosas externas. Cuando tú te sales de ahí y entras para adentro, por eso es que los procesos meditativos son tan contundentemente buenos para estas cosas, porque te sales de afuera, te metes en tu interior, te metes en un modo contemplación, te metas en parasimpaticotonía, en relajación, y las enfermedades se van, se quitan solitas, y esto está súper demostrado, ¿no? Entonces, un poco es regresar a la naturaleza. Tenemos que cuidar al mundo, tenemos que cuidar Mm. al mundo, se nos está terminando. En menos de 50 años va a haber guerras por agua, se nos va a acabar el petróleo, se nos va a acabar el gas, se nos van a acabar los mares, nos estamos acabando los peces. Tenemos que salirnos de esta cosa y regresar al mundo, a cuidar a la tierra. Y la mejor forma de cuidar la tierra es partir de adentro de nosotros. ¿Qué está pasando aquí adentro de mí? ¿Y cómo puedo hacer yo para estar bien? Para tener este bienestar, ¿no? Este bienestar es dentro, no es ni con vacunas, ni con medicinas, ni con doctores. Es yo estoy aquí conmigo como un animal, simplemente siendo, sin querer moverle, jalarle, empujarle a la vida, porque eso es lo que te lleva afuera y a sufrir, y el sufrimiento es la raíz de todo padecimiento. Entonces,
queda como una invitación, a decir, caramba, vamos a despertar, vamos a amar, volvámonos a abrazar, no pasa nada, ¿no? Tenemos que empezarnos a quitar esta cosa, que no sirve para nada, lo han demostrado muchos expertos en bioseguridad. Mm. No nos movemos, si no nos movemos, esto se va a ir a un lugar muy grave. Y bueno, pues simplemente tenemos que buscar el camino. Sé que no está fácil, sé que hay muchas trabas, esto está súper bien planeado, pero pues hay que buscarle el modo, empezarnos a juntar, empezar a hacer comunidad, empezar a hacer tribus o manadas, porque de ahí venimos, ¿no? Y bueno, Totalmente. recientemente tú me invitaste o ustedes me invitaron a su manada que se me hizo maravillosa, porque es muy lindo estar enfrente de gente que tiene simplemente una intuición distinta, ¿no? Y una convicción muy clara por el amor, por la conexión, por la contención, por el abrazo, por el cuidado de la tierra, por el uso de la medicina que tú lo haces, ¿no? La medicina tradicional y Mm. las plantas. Esto necesita regresar. Es la nueva medicina, la vieja nueva medicina. Porque es de, Claro, porque estamos solamente volviendo a lo ancestral. sí, pero es entender que viene vibración, la medicina vibracional, vienen las plantas otra vez, viene la tierra, viene el chamán y viene lo emocional. Eso es la nueva medicina, no es esta cosa que nos están presentando enfrente. Y así lo percibo yo y así he tratado de externarlo, a veces no con mucho éxito. A la, Eres clarísimo, yo creo que lo haces con mucho éxito, la verdad, ¿eh? pues tal vez algunas personas que tienen como al menos esta curiosidad, pero en mi medio de veras es súper difícil. Me he topado con pared y no me importa. Yo creo que voy por el camino que me está dictando mi corazón y mi ser más profundo. A veces simplemente sabemos que ya estás en el camino en el que te está empujando tu ser superior, ¿no? La Ujú. vida nos pone en un lugar lejos y de repente encuentras esa cosa que dices, yo sé que voy para allá, yo sé que para ahí es mi camino. Y es un poco, no sé si es misión de vida, si es intuición, si es algo que te empuja. Y creo que muchos estamos ahí, ¿no? Como entendiendo. Afortunadamente, sí, creo que así como hay, porque mucha gente me dice es que yo lo veo todo cada vez más oscuro y yo digo, sí, hay una parte oscura, pero también yo veo que lo luminoso está brillando más también. Claro, Y tenemos que hacer que ese punto luminoso crezca. sí, Agradezco profundamente a Ale que te invitó a la tribu, a conocerte, este espacio que nos regalas. Hay un montón de comentarios, todos bellos. Mucha gente me pregunta cómo encontrarte. Les digo que te sigan en Instagram y si quieren mandarle un mensaje privado, el Instagram de Nirvesh es Luis Sierra Suárez Nirvesh, sí, cada uno creo con que un con guión millones bajo bajos. terminando, ajá, También, es ¿no? Luis guión bajo Sierra guión bajo Suárez guión bajo Nirvesh. Pues sí, ajá. Síganlo por favor. Eh, Queda poquitito tiempo. Les digo a todos gracias por haber estado aquí. Te voy a mandar el link de esto, vamos a compartirle, por favor, inviten a todo el mundo a que escuche este tipo de información que me parece valiosa, me parece que nos llena de luz, de herramientas. Vamos a tratar de hacer un poquito más de trabajo, de observar a nuestro inconsciente y ese 5% de consciente extenderlo hasta que sea como en las promociones de jugo, ¿no? 25% más consciente. Vamos a echarle ganas para que ese consciente nos ayude a gobernarnos un poco más en momentos de estrés, ¿no? Sí, claro. No, pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Me es muy especial. Y bueno, pues gracias a todos los que están ahí atrás. Vamos a hacer en marzo una reunión, un encuentro que a mí me está entusiasmando mucho. 11, 12 y 13 de marzo en Avándaro.
Si quieren, escríbanme, ya les digo detalles, ¿no? Porque queremos un Sí, poco hacer este rollo, o sea, ampliar un poco estos temas de las 5 leyes biológicas en 2 días maravillosos en los que vamos a conectar y hacer muchas cosas muy divertidas. Y es un poco esto de, estamos creando una comunidad más grande de gente que simplemente vea la vida de otro modo y no desde el miedo, ¿no? Y es algo que a mí me hace mucho sentido, lo estamos empujando junto con Luis Felipe Espinosa, Nirdosh Cora y varias personas más que están metidas en esto. Y bueno, pues simplemente invitarlos a que si pueden ir, vayan. No, va a yo voy estar. a estar poniendo aquí también información de este encuentro que van a hacer. Y bueno, y Gracias. vamos a hacer también cursos. Yo estoy planeando para finales de enero como introductorio a las 5 leyes biológicas para que la gente que quiera ir a este encuentro o tomar la formación de Body Medicine llegue con un poquito más de idea, ¿no? Así como el aperitivo, digamos. Sí, sí, Body Medicine con Nirdosh es buenísimo. Luis Felipe Espinosa, Conciencia Bio, tiene un curso buenísimo. Matelda tiene un curso muy bueno, Matelda en Argentina. Hay mucha gente que está haciendo cursos, Fran Serra, Eric Bernal. Hay mucha gente que está divulgando esto, no son los que yo conozco, es parte de la comunidad de la tribu que estamos ahí puestos. Y vale la pena que conozcan el modelo si no lo conocen. Tal vez al principio suena un poco extraño, raro, y hasta podrías no creerlo, pero cuando lo empiezas a comprobar en los pacientes por ti mismo, simplemente entiendes que así funcionamos. Y cuando eso sucede te cambia la vida. Te cambia la vida. Y más si tratas con gente, con personas a nivel terapéutico. Porque entras a un lugar donde de otra forma no puedes llegar. Y cuando es, Absolutamente. simplemente conectas. Y al conectar, la vida se vuelve más linda, ¿no? Y Entonces, es más vida, claro, ¿no? a eso venimos, Muy, totalmente. ¿no? Como, para despedirme, como el meme de Snoopy con Charlie Brown que sale por todos lados, ¿no? El de, pero es que un día nos vamos a morir. Y le dice, sí, pero todos los demás vamos a vivir. Entonces hay que tratar de vivirlos en el mayor porcentaje posible, ¿no? Sí, sin miedo. O si el miedo básico está ahí, está bien, pero desde la conciencia muchas cosas se pueden modificar y tú puedes entrar a espacios diferentes. Y ese es yo creo que el futuro del andar por el mundo, sobre todo para dónde vamos, ¿no? Totalmente. Ay, pues muchas Muchas gracias, gracias. gracias por este. Yo sí considero que este es un regalo de Navidad para todas nuestras comunidades. Te mando un beso, descansa, sé feliz, vive y nos vemos pronto. Ok, Y gracias a todos los que se juntaron aquí. Voy a dejar grabado el live en el Instagram de Amarcura y lo voy a compartir con los chats de la tribu. Te lo voy a compartir a ti para que cada vez más gente pueda escuchar tu testimonio. Me parece súper valioso. Muchas gracias. no, hombre, gracias a ti, gracias a todos los que están ahí atrás, les mando un abrazo muy grande del corazón. Y bueno, pues seguimos en contacto, Seguro. dando lata, ¿va? Muchas gracias. Gracias. Bye. Nos vemos. Bye bye. Bye.